Clase 11 de Geografía. En esta clase analizaremos dos de las consecuencias del movimiento de placas tectónicas, sismicidad y vulcanismo. Y reservaremos para el siguiente video la tercera consecuencia, que es la formación de relieve terrestre. Sismicidad, ¿no? Sismicidad tiene que ver con los sismos. ¿Y qué es un sismo? Son movimientos que sacuden a la corteza terrestre. Entonces, es un movimiento interno que hace que la corteza terrestre, que esa capa que está afuera, se mueva. Y obviamente si se mueve la corteza terrestre, se va a mover todo lo que hay en ella. Nuestras construcciones, nuestras ciudades, nuestros caminos, se va a mover porque estamos arriba de la corteza terrestre y la corteza al moverse nos va a mover. Entonces, hay diferentes causas que generan un sismo, ¿sale? Pero la causa más común por la que hay sismos es por el choque de placas tectónicas. El 90% de los sismos que hay en el mundo es por el choque de placas tectónicas. Entonces, es la principal razón por la que tiembla en el mundo. Entonces, si en el examen te pregunta, ¿cuál es la causa principal de los sismos? El choque de placas tectónicas es la causa número 1 que provoca sismos. O sea, el 90% de los sismos es debido al choque de placas tectónicas. Pero un sismo también puede ser provocado por actividad volcánica, ¿no? El 8% de los sismos es por esta razón y el 2% restante es por otras causas, ¿no? Como hundimientos, ¿no? Cuando se hunde la corteza terrestre, cuando hay un desplazamiento, cuando un cerro, una montaña se desgaja, ¿no? Va a sacudir ligeramente a la corteza terrestre. Y la actividad humana. La actividad humana también puede generar pequeños sismos, ¿no? Por ejemplo, si una comunidad que se dedica a la minería y tiene que abrir caminos abajo de la tierra para hacer túneles, pues emplea dinamita, ¿no? Que genera una explosión y eso va a hacer que se sacuda la corteza, ¿no? Entonces ahí se sintió un pequeño sismo, pero no fue por las placas, sino porque hubo una explosión de dinamita, ¿no? Otro ejemplo que se me ocurre, sismos por actividad humana, es cuando se prueba con armas nucleares, con la bomba atómica, ¿no? Con armas nucleares. Cuando se está practicando con ellas, pues va a generar sismos, ¿no? Movimientos de la corteza. Entonces también la actividad humana por ahí genera, pero son las menos, ¿no? El 90% de los sismos es por las placas tectónicas. Ahora, elementos de un sismo. ¿Qué podemos observar en un sismo? ¿No? Pues acuérdate que las placas tectónicas siempre se están moviendo, todo el tiempo se están moviendo por las corrientes de convección del manto. ¿Vale? Cuando se produce un sismo de alta intensidad, ¿no? Que ya se alerta a la población, ¿no? Cuando es de 5, 6, 7, sin pensarlo, 8, 9, 10 grados Richter, ¿no? Es cuando las placas no solamente se están moviendo, sino que chocaron. ¿Y por qué las placas chocan? Porque la Tierra liberó energía. El núcleo de la Tierra libera energía. Esa energía va a golpear primero al manto y el manto a su vez va a golpear a las placas tectónicas, provocando que estas placas pues choquen y generen un sismo de alta intensidad. Entonces, cuando se genera un sismo, ¿qué conceptos hemos escuchado hablar durante un sismo? Hemos escuchado hablar del epicentro, del foco o hipocentro, ¿no? Se nos da la hora de cuando fue el sismo, la ubicación, ¿no? Dónde fue el epicentro, cuál fue la profundidad y cómo viajaron las ondas de energía. Aquí es donde sí entran las palabras oscilatorio y trepidatorio, ¿vale? Entonces ya quedamos, las placas no se mueven de manera oscilatoria o trepidatoria. ¿Sí? A eso se le va a llamar a las ondas de energía. ¿Vale? ¿Cómo viajan las ondas de energía durante un sismo?
Cuando las ondas de energía en un sismo viajan de manera vertical, o sea, de abajo hacia arriba, se dice que las ondas están viajando trepitatoriamente. Y cuando las ondas viajan horizontalmente, o sea, hacia los lados, se dice que el movimiento es oscilatorio. Entonces, cuando escuches las palabras trepidatorio y oscilatorio, se refiere a cómo está viajando la energía durante un sismo. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente imagen. Entonces, aquí vemos con una línea negra el límite entre una placa y otra. Con flechitas estamos viendo cómo se están desplazando esas placas tectónicas. ¿Sí? Ve cómo en naranja nos dice falla. Fíjate que la falla es la separación que hay entre una placa y otra. Entonces, estas dos placas están haciendo fricción y se produce un sismo. Los sismos se producen al interior de la Tierra. ¿Sí? Entonces, el hipocentro es el punto exacto donde las placas tectónicas están chocando. Ese es el hipocentro. Es el punto exacto donde están chocando las placas al interior de la Tierra. El epicentro, el famoso epicentro, ese sí lo hemos oído hablar mucho, es la proyección que se hace del hipocentro al nivel de tierra. Ve cómo están a la misma distancia, solamente que el hipocentro adentro de la tierra y el epicentro afuera. Entonces es la proyección, el epicentro es la proyección del hipocentro a nivel de tierra. También vemos cómo están viajando las ondas de energía. Están representadas con círculos amarillos. Si viaja de abajo hacia arriba, es trepidatorio, y cuando las ondas viajan de lado, el movimiento es oscilatorio, de las ondas de energía. La distancia que hay entre el hipocentro y el epicentro, aquí lo tengo marcado con rojo, con una llavecita roja. La distancia que hay entre el epicentro y el hipocentro es la profundidad del sismo. ¿Qué tan profundo fue el sismo? Tenemos un GIF, ¿no? Tenemos el hipocentro, donde están chocando las placas. Nos indica cómo está viajando las ondas de energía. Nos indica dónde está la falla, o sea, la separación de placas. Y el epicentro, ¿no? El epicentro está a nivel de tierra, a la misma distancia que el hipocentro. Están en el mismo punto, nada más que uno adentro de la tierra y el otro afuera. Y la profundidad es la distancia que hay entre el hipocentro y el epicentro. ¿Sí? En el caso de México, nosotros contamos con un servicio llamado el Servicio Sismológico Nacional. Vamos a entrar rápido a Facebook. ¿Sí? Entonces ustedes entran a su Facebook y le ponen Sismológico Nacional, ¿no? Es una institución encargada, la UNAM es la que está encargada de ella. Entonces entramos, a ver. Esta es la página viejita, esta no, ahora vamos a hacer caso, vamos a entrar a la nueva. Debe ser esta. Sí, esta es la página nueva, la más reciente. Entonces, si entramos a ver al Sismológico Nacional, una institución de la UNAM, ¿no? Nos tiene al tanto de los sismos en México. Vean, hace una hora, ¿no? Lo estoy grabando a la 1:52 de la mañana. Entonces, hace una hora se reportó un sismo de magnitud 4.0 en la escala de Richter. La escala de Richter mide cuánta energía se liberó durante el sismo. Fue de 4 grados, entonces fue muy leve. Región epicentral, o sea, ¿dónde fue el epicentro? Fíjate que eso se refiere a nivel de tierra.
Cuando se da la región epicentral, se da un lugar de referencia. Acuérdate que un lugar es un espacio que tiene nombre. En este caso el lugar es Puerto Escondido. Entonces se da el nombre de un lugar y se dice a cuánta distancia de ese lugar. Pues fue a 10 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca. Entonces el epicentro fue en Oaxaca. Fecha y hora fue el 22 de abril a las 23:59:43 segundos. Tiempo del centro de México, ¿no? Acuérdate que si te dice esto, tiene que ver con los usos horarios. Quiere decir que con la hora que usa el centro de la República Mexicana. Epicentro nos da la latitud y la longitud. Acuérdate que en México está al norte y estamos al oeste. En este caso nos lo da con positivo y negativo, ¿no? Es negativo porque estamos en el oeste y es positivo porque estamos en el norte. Entonces el epicentro fue a 15.91 grados norte y 96 y 96.98 grados al oeste. Profundidad fue de 29 kilómetros de profundidad. Entonces la distancia entre el epicentro y el hipocentro fue de 29 kilómetros. Y el mapita, ¿no? Con el punto donde fue este sismo. Entonces visita el Servicio Sismológico Nacional para que veas, estés al tanto de la actividad sísmica en México, ¿no? Y le entiendas un poquito a los datos que nos da. ¿Sí? Regresamos a la diapositiva de clase. ¿Sí? Entonces este sería un sismo. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de sismos, ¿sí?, se suele dividir el espacio en zonas sísmicas, ¿sí? Y el espacio se divide en 3 zonas sísmicas. Va a existir la zona sísmica, la zona penisísmica y la zona asísmica, ¿sí? ¿Cuál es la zona sísmica? Donde hay límite de placas y por lo tanto siempre está temblando. Todo el tiempo está temblando. ¿Por qué? Porque ahí hay límite de placas. Siempre está temblando y siempre vamos a encontrar epicentros de sismos. Zona penisísmica. La zona penisísmica es la que rodea a la zona sísmica, ¿no? Siempre que tiemble en una zona sísmica, la zona penisísmica lo va a sentir, ¿no? Y muy rara a la vez es epicentro de un sismo, aunque sí es posible que sean epicentros, ¿vale? Pero es muy rara a la vez. La Ciudad de México geográficamente pertenecería a la zona penisísmica, pero ya en algunas clases hemos comentado por qué la Ciudad de México es zona sísmica. Ahorita lo retomo, ¿vale? Y la zona asísmica, el prefijo a quiere decir no. Entonces, zona no sísmica, ahí no hay sismos, ¿vale? La posibilidad de que un sismo se sienta en una zona asísmica es del 1%, ¿no? ¿Por qué es zona asísmica? Porque ahí no hay límite de placas, entonces no hay placas que choquen. Por eso es zona asísmica. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con la sismicidad. Siguiente consecuencia del movimiento de placas: vulcanismo. ¿Sí? Vulcanismo es todo lo referente a los volcanes y a las erupciones volcánicas, ¿sí? El vulcanismo sucede cuando el magma emerge del manto hasta el exterior a través de las fracturas de la corteza terrestre. Entonces, un volcán surge porque el magma busca salir del manto al exterior, ¿sí? Yo siempre hago la comparación de los volcanes con un barrito que nos sale en la cara. Incluso los dermatólogos así le suelen llamar a los barritos que nos salen en la cara, ¿no? Erupciones. En el caso de la Tierra, lo que busca salir es el magma.
Entonces el magma va a buscar por dónde salir. Y obviamente donde hay fallas, o sea, donde hay una grieta en la corteza, se le va a hacer mucho más fácil al magma salir, porque ahí ya está rota la corteza. Entonces va a buscar, el magma busca esos huecos que hay en la corteza para que salga. ¿Vale? Y en el caso del barrito de nuestra piel, ¿no? ¿Qué es lo que busca salir de nuestra piel? Pues la grasita. La grasa que se nos acumula en la piel busca salir, y es cuando se nos forma el barro molesto, ¿no? Entonces, el barro cuando ya está llenito, cuando ya la grasa no puede más, se nos pone blanco, blanco, blanco y con la puntita, ¿no? Blanca. Entonces, cuando la presión que está ejerciendo esa grasita es mucha, ¡pum!, revienta, ¿no? Y la grasa salió del interior de la tierra al exterior. Y ¡pum!, hizo erupción. Lo mismo pasa con el volcán, ¿no? Lo que quiere salir es el magma, ¿no? Empuja la corteza, se crea una especie de montaña, pero esta montaña tiene un hueco en medio, lo que lo convierte en volcán. Y por ahí el magma va a buscar salir al exterior. El vulcanismo puede ocurrir en corteza oceánica, o sea, debajo del océano, o en corteza continental. Entonces, hay volcanes abajo del océano. Por ejemplo, la isla de Hawái es un gran volcán que viene desde abajo, desde la corteza de abajo del océano, ¿no? No sé si han visto el corto de Pixar, Lava Love, ¿no? Ahí se ve claramente cómo los volcanes vienen desde abajo, ¿no? Espero que ya hayan visto ese corto de Pixar, ¿no? Lava Love, y ahí se ve cómo surge el volcán desde abajo. Entonces, un volcán puede surgir abajo del océano o en corteza continental. Durante una erupción volcánica, además de magma, ¿sí?, que pasa a llamarse lava, ¿no? Entonces el magma, mientras esté adentro de la tierra, se llama magma, y cuando ya es expulsado se le conoce como lava. Entonces, aparte de expulsar lava, también se expulsa gases, vapor de agua y ceniza. Y cuando hay una erupción volcánica, siempre va a venir acompañado de un movimiento sísmico. Por eso, a diferencia de un sismo, acuérdate que un sismo no se puede predecir. Lo que tenemos son alertas sísmicas que nos avisan con 50 segundos de anticipación de que va a temblar. No se puede más. ¿Okay? A diferencia de eso, cuando un volcán va a hacer erupción, se puede prevenir a la población porque viene acompañado de movimientos telúricos, de movimientos sísmicos. Entonces, cuando hay esto, se puede prevenir a la población y se puede evacuar, ¿no? Lo que pasa con el Popocatépetl, ¿no? Que todo el tiempo está monitoreado, y a las señales de alerta, pues a las poblaciones que están cerca se les tendría que evacuar, ¿no? Entonces, ese es un poco de ventaja que tiene la erupción volcánica, ¿no? Te da oportunidad de que la gente pueda desalojar la zona. Pues aquí tenemos una imagen de una erupción volcánica y los elementos de un volcán. Entonces, un volcán se forma del manto. El manto es esto que está de color rojo, como si fuera fuego, ¿no? Ese es el manto y el magma. Entonces, un volcán es la conexión del exterior con el manto de la Tierra. Y el magma viene desde el manto, que busca salir al exterior, ¿no? Entonces un volcán da la especie de una montaña, pero pues tiene su chimenea y tiene su cráter, el orificio en la cima de este volcán, lo que lo convierte en eso, en volcán. ¿Sí? Ahora, en el mundo, ¿dónde corremos riesgo sísmico y volcánico? La población, el ser humano, ¿dónde puede sufrir daños por sismos o actividad volcánica?
Pues tenemos 3 zonas identificadas, ¿vale? Se le conoce como cinturones, ¿vale? Las 3 principales zonas de alto riesgo son el cinturón de fuego del Pacífico, del que hablamos, el cinturón del Mediterráneo y el cinturón meridional atlántico, o también conocido como mesoatlántico, ¿sí? De los 3, el más peligroso, la zona más peligrosa del mundo es el cinturón de fuego del Pacífico, ¿sí? Ese arco que se forma en el oeste de América, este de Asia y de Oceanía. El 90% de los sismos que hay en el mundo están en esa zona. Y el 90% de los volcanes que hay en el mundo están en el Pacífico, ¿vale? Entonces, la zona del Pacífico es la zona más peligrosa del mundo, ¿sí? De este lado de Asia, ¿no?, está todo este arco insular quiere decir de islas, ¿no? Estas islas son formadas por vulcanismo, las islas que están de este lado de Asia, ¿no?, como Hawái, ¿no? Toda esta zona de las culturas polinesias, ¿no? No sé si han visto Moana, la película de Moana, ¿no? Cuando hablo del cinturón de fuego del Pacífico me gusta mucho citar a Moana, ¿no? No sé si la han visto, una princesa de Disney, ¿no?, situada aquí en el Pacífico, ¿no?, cuya misión es regresarle el corazón a la diosa madre porque Maui, ¿no?, le quitó el corazón, ¿no?, porque quería tener más poder. Entonces la diosa madre se apagó y se convirtió en un monstruo de lava, ¿no? Entonces ponte a pensar por qué el malo en Moana es un monstruo de lava. Porque todas estas culturas del Pacífico, ¿no?, es el fenómeno con el que tienen que aprender a convivir, con las erupciones volcánicas. Todas esas culturas conocidas como culturas polinesias, ¿no?, como la hawaiana, el fenómeno con el que tienen que aprender a vivir son con las erupciones volcánicas, ¿eh? Porque aquí es zona de constante erupción y de sismicidad ni se diga, ¿no? Japón es la zona del mundo donde más tsunamis hay, ¿no? La zona de Tailandia, Filipinas, esta área del Pacífico, que está arriba de Australia, de Oceanía, sufre mucho de tsunamis, ¿no? Y del lado de América, pues todo el lado de América hay subducción, por lo tanto hay actividad sísmica constante, ¿no? Es zona sísmica. Entonces es la zona más peligrosa del mundo. De ahí le sigue en segundo lugar el cinturón del Mediterráneo. Es la segunda zona donde más sismos hay, ¿no? Por ejemplo, uno de los países que más sufren de sismos por el cinturón del Mediterráneo es Italia, ¿no? Italia está en una zona sísmica. Y la tercera zona peligrosa es el cinturón mesoatlántico o meridional atlántico, ¿eh?, porque ahí las placas se están separando, ¿eh? Sin embargo, pues no se considera como desastre natural porque ahí no hay seres humanos viviendo, ¿eh? Aquí tenemos otra imagen del cinturón del fuego, ¿no? Ve cómo rodea América, Asia y Oceanía, ¿no? Toda esta zona de Filipinas, Indonesia, Hawái, ¿no?, Japón, ¿no? Hay mucha actividad volcánica y sísmica. Y pues México está dentro del cinturón de fuego, ¿no? También tenemos nuestra zona de riesgo. Y en el caso de México, este es un mapa elaborado por mí, que si tuviéramos nuestras clases normales en el salón de clases, ustedes harían su propio mapa. Espero que cuando regresemos al salón de clases lo podamos elaborar. Si no, mínimo hacer uno y sacarle copias y que lo tengan para su examen.
Este mapa de la República Mexicana representa las principales zonas de riesgo sísmico y volcánico. Entonces, para saber en México dónde corremos riesgo sísmico, debemos de saber dónde hay límite de placas. Entonces, las placas que tocan territorio mexicano, pues ya vimos que es la placa norteamericana en casi todo el territorio. Nos toca la placa de Cocos, la placa del Pacífico para el caso del norte de la República, en el caso de las Baja Californias, tanto norte y sur. Les toca la placa del Pacífico, de casi todo el territorio mexicano, todo está sobre la placa norteamericana, salvo este cachito del sur que está en la placa del Caribe. Y tenemos una placa terciaria llamada la placa de Rivera. Esa no es tan importante. Entonces las que sí debes de recordar de cajón es placa norteamericana y placa de Cocos, ¿vale? Que son las que hacen el movimiento de subducción. También tenemos a la placa del Pacífico y la placa del Caribe. ¿Sí? Entonces, esas son las placas tectónicas que le corresponden a México. Esto es importante que lo sepas para saber dónde hay límite de placas. ¿Sí? Entonces, aquí, donde está el límite de la placa norteamericana con la de Cocos, ahí está nuestra zona sísmica. Por eso está representada de color rojo. ¿Okay? Entonces, si vamos a la simbología de nuestro mapa, el color rojo representa la zona sísmica, el color amarillo la zona penisísmica, el color verde la zona sísmica y la línea puntiaguda el límite de placas. Entonces, ¿dónde hay zona sísmica? En el sur de la República Mexicana, donde está el límite de la placa de Cocos con la norteamericana. Ahí está nuestra zona sísmica. Entonces, si recuerdas, los epicentros siempre, la gran mayoría de las veces son Oaxaca, Guerrero, Michoacán, ¿no? Son los lugares donde siempre es epicentro. Y otra zona sísmica es justamente aquí donde pasa la falla de San Andrés. El límite de la placa del Pacífico con la norteamericana forma la falla de San Andrés. Y también sería una zona sísmica. En amarillo está representada la zona penisísmica. Recuerda que la zona penisísmica es donde siempre que tiemble en la zona roja, la zona penisísmica lo va a sentir. Y puede que sea epicentro de un sismo. La Ciudad de México está en zona penisísmica, sin embargo se le considera zona sísmica. Acuérdate por las características que tiene la Ciudad de México, ¿no? Que fue construida encima de lo que quedó de un lago, entonces estamos en un terreno inestable y aparte todas las perforaciones que se le están haciendo a la ciudad en busca de pozos de agua, porque el agua ya no nos está alcanzando, no le alcanza el abasto de agua a la principal ciudad de la República, entonces se busca agua subterránea. Entonces se está llenando a la ciudad de hoyos, lo que la hace más inestable para un sismo. Entonces, por esas razones somos consideradas zona sísmica. Y la zona asísmica, ¿dónde no se sienten los sismos? Ahí por si eres de las personas que se paniquea con los sismos, ¿no? Y quieres buscar dónde no preocuparte de sismos, pues serían los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y la península de Yucatán, ¿no? En Yucatán y Quintana Roo. Ahí te podrías ir a vivir sin problemas de sismos. Pero pues en la península de Yucatán no hay sismos, pero hay huracanes. Y en Tamaulipas no hay sismos, pero allá hay narco, ¿no? Están los zetas. Entonces, si no es una, es otra, ¿no? Esas serían las zonas de riesgo sísmico. El sur y la falla de San Andrés. Ahora, ¿dónde corremos riesgo volcánico? Está representado con estos triangulitos. Eso es el eje volcánico transversal. Es un sistema de relieve conformado por volcanes. Es el eje volcánico transversal. Es nuestra zona de riesgo sísmico. Eje, ¿qué quiere decir eje? Es una línea. Eje volcánico. Una línea de volcanes.
transversal a una línea de volcanes que atraviesa de un lado a otro. Ese es el eje volcánico transversal. Atraviesa a la República Mexicana, va de un lado hasta el otro. ¿Vale? Entonces, ¿dónde corremos riesgo volcánico? El eje volcánico transversal comienza en Colima, con el volcán de Colima. De ahí se va a Michoacán, con el volcán Paricutín. De ahí nos vamos al Estado de México, con el Nevado de Toluca. Después nos vamos al sur de la Ciudad de México, con un volcán llamado Xitle, que ese ya es un volcán apagado, como la canción de José José. Ya hizo erupción una vez y ya no vuelve a hacer erupción. De ahí el eje volcánico se va a ir a Puebla, con el Popocatépetl. Y el eje volcánico termina en Veracruz con el pico de Orizaba. El pico de Orizaba, que es el relieve más alto de México. Ese es el eje volcánico transversal, donde podemos correr riesgo volcánico. De esos volcanes que te acabo de mencionar, los dos más activos serían el volcán de Colima y el Popocatépetl. Son los dos más activos. En nuestro caso, como Ciudad de México, pues si el volcán Popocatépetl hiciera erupción, pues sí nos llegaría a afectar de cierta medida. Al menos un movimiento sísmico sí no lo llevamos, sí los vamos a sentir. Y más las personas como su servidora que vivimos en el oriente de la ciudad, en la zona de Iztapalapa. Yo me encuentro a 5 minutos de la autopista hacia Puebla, entonces estoy muy cerca, ¿no? Si el volcán Popocatépetl hace erupción, sentiríamos movimiento sísmico. Entonces, estas serían las zonas de riesgo sísmico y volcánico en México.